que ahí no está diciéndote que la tira se quema y se termina. Claro. Pero lo que yo he aprendido, no sé, hermano Joel, si me entiende lo que estoy diciendo, que en una muerte, un lugar donde la muerte va a querer ir, la persona va a querer que morir y no va a poder morir, es eterno, un lugar de tormento eterno. Y eso es lo que yo he aprendido del infierno. Okay. Entonces, pero lo que usted me está diciendo de los tártaros es que es un castigo, se murió ya. Ok. Se murió. Mire, lo que pasa es que, vamos a lo que la Biblia presenta, que el único que tiene eternidad es Dios. O sea, en esencia, el único que es eterno es Dios. Y el castigo es condicional a la falta. Es condicional a la falta. Por ejemplo, si uno de nosotros va manejando, y voy a tomar elementos humanos para tratar de darle un poco más de sentido al texto bíblico, ¿no? Si uno de nosotros, por ejemplo, va manejando y se pasa una luz en rojo, y ahí está el policía, por ejemplo, y hay otra persona que mata a un individuo, ¿sería justo que el juez le dé la misma sentencia al que mató que al que se pasó la luz en rojo? No sería justo. ¿Y cómo es posible que un ser humano tenga la capacidad de ser más justo en este sentido que Dios? Porque no todos los seres humanos han pecado al mismo nivel. Por ejemplo, yo tengo cierto conocimiento bíblico, pero puede que haya alguien que maneje menos conocimiento que yo, o sea, tiene menos luz. Si al final nos perdemos los dos, ¿sería justo que ese Dios que paga a cada uno conforme a su falta? Porque recuerdo lo que dice Mateo 16:24, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y pagará a cada uno conforme a sus obras. Mis obras no son sus obras, son diferentes. Lo segundo es que Ezequiel capítulo 18 también es claro cuando dice que el alma, que es otro asunto también de la traducción de alma, porque para el hebreo alma era el ser completo, la integridad, pero dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero pecado es pecado, perdón, pecado es pecado. No, claro, pecado es pecado. No está clasificado. Eso es lo interesante de los seminarios. Mire esto. Sorry, hermano, yo mucho estoy preguntando. No, que eso es lo interesante de los seminarios, que salen preguntas, pero lo hacen más interesante. Eso lo quiero decir. Pero, pues como van en el mismo renglón, mire, pecado es pecado porque nos aleja de Dios. Eso es verdad. Pero sí hay niveles del pecado. Y lo voy a decir ahora, bueno, lo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, hay también palabras bíblicas para pecado. En el idioma del Nuevo Testamento tenemos 3 palabras para pecado. Está jamartía, está anomía, bueno, son las 2 principales. Anomía y jamartía, por ejemplo. ¿Algunos de ustedes han visto este asunto que le dicen tiro al blanco? Ok, tiro al blanco, tiene un centro. Se supone que el que va a tirar al centro, ¿cuál es la meta? Dar en el centro. ¿Cuál es su intención? ¿Dar dónde? En el centro, esa es la intención. Pero, si lo tira y da afuera, ¿fue su intención dar afuera? No. Evidentemente no. Curiosamente, en el Nuevo Testamento, la palabra jamartía se usaba para el tiro al blanco. Para dar tiro al blanco. Para el que erraba el blanco. O sea, jamartía era errar al blanco. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es claro, para todo, ¿no? Pero note que en el Nuevo Testamento está la palabra jamartía. Cuando nosotros la traducimos en nuestras Biblias, se traduce como pecado o falta. Pero se refiere a esa clase de pecado que no tuvieron como centro la rebeldía. Yo soy rebelde, yo estoy en contra de Dios, sino que es parte de nuestra flaqueza. Lo que pasa es que yo no quiero mencionar una serie de pecados para que nosotros comencemos a clasificar y decir, bueno, entonces yo puedo hacer este pecado y el otro no. Pero yo pregunto, si pecado es pecado, como lo es en esencia, como lo es, ¿ustedes recuerdan el escenario de Rahab?
de Rahab, ¿no? Cuando Rahab escondió a quienes. Ya, y fueron y que le preguntaron, después vinieron y le preguntaron a Rahab, ¿está esta gente aquí? ¿Qué dijo ella? No, ellos no estaban aquí, pero estaban ellos ahí. Ok, ¿qué hizo ella? Ok, mentir es pecado. Ok, pero yo pregunto, cuando ella mintió, ¿tenía la intención de dañar a alguien? Oh, ¿cuál era la intención? Ya, y entonces, miren lo curioso de esto, señores, que miren lo interesante de esto. O sea, yo entiendo lo que dice el texto bíblico. En Hechos, en Hebreos 11, la galería de la fe, que menciona el listado de los hombres de la fe, dice, por la fe, ¿qué hizo Rahab? ¿Escondió a quién? Por ella escondió a esas gentes usando como vehículo, ¿qué cosa? La mentira. ¿La condenó Dios por eso? Todo lo contrario. La exaltó. Pero para el que lo analiza de forma, desde afuera, desde forma él dice, no, pero mintió. O sea, si yo me voy sencillamente a clasificar la mentira como pecado y no juzgo la intención que está por detrás, entonces ya debería caer en la misma categoría que uno que mata adrede a otro. Eso es anomía, o sea, errar al blanco. O sea, haces algo que realmente no está dentro del ideal que Dios tiene para el ser humano, pero en el fondo no es tu intención hacerlo. Eso es hamartía o errar al blanco, que también se traduce como pecado. Pero vamos con la otra. Usted sabe que está Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es pecado, es otra palabra de pecado, mi hermano. Pero ¿qué pasa? La palabra que usó Juan en su idioma, en su inglés de allá, ¿no? En su griego de allá, era la palabra anomía. Como que suena familiar a una palabra que se llama ateo. O sea, la palabra ateo es Dios, ¿verdad? Y a, el lugar o en contra de. O sea, un ateo es aquel que cree que está en el lugar de Dios o que está en contra de él. Eso es un ateo. De modo que el prefijo a es el lugar o en contra de. Entonces, pero la palabra que aparece, como decía, es anomos. La palabra nomos, en todo el Nuevo Testamento, en su idioma original, cuando habla de nomos, se traduce como ley o norma. Entonces, la palabra compuesta anomos es en contra o en lugar de la ley, o aquel que se constituye ley para sí mismo. Por ejemplo, ahí están los 10 mandamientos. No matarás, dice Dios, esa es la ley. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué es lo que me importa a mí? Dio eso. ¡Pam! Mato a uno. Es una rebeldía. Eso es pelear contra Dios. O sea, anomos es guerrear contra Dios. En dominicana diríamos, hice los puñetazos con Dios. Pelear contra Dios. Igual lo traduce como pecado. Esa dimensión del pecado que te separa de Dios. Que te pone en contra de Él. En ese sentido, mi hermano, entonces, el pecado tiene sus dimensiones. Y no podemos englobarlo todo. Claro, nosotros como humanos tenemos la limitación porque nosotros no sabemos juzgar las intenciones de la gente. Nadie sabe lo que hay ahí adentro. En esencia, solo Dios. Porque a veces yo estoy haciendo algo motivado por algo que yo creo, pero realmente en el fondo lo que hay es otra cosa, que lo conoce Dios realmente. De repente usted me ve aquí predicando y yo estoy aquí, bueno, Señor, en mi mente voy a hacer un sermón bien para los hermanos, pero en el fondo no déjame hacerlo bien, meterle par de palabritas hebreas para que los hermanos vean que yo me lo bien. Sin necesidad. O sea, ¿cuál es la intención? Y a veces ni yo mismo me doy cuenta de ese tipo de cosas. Pero en esencia el punto es ese. Pero eso lo dijimos en el contexto de infierno, ¿no? O sea, el mensaje bíblico con relación al infierno es que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. No todos hemos pecado al mismo nivel para recibir la misma paga. De modo que entraría la teología o la doctrina de un infierno que ande por la eternidad. Número uno, entraría en contradicción con el carácter amoroso de Dios. Dios viendo a un ser humano arder por la eternidad. Número uno. Número dos, se contradice con el elemento primigenio de la creación humana. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó eterno en tanto se mantuviera en conexión con Él. Por eso es que Génesis, bueno, ayúdenme. Génesis capítulo 2, versículo 7.
Dice, el día que pecare, morirás. Pues el pecado es muerte por donde quiera que usted lo vea. Y si una persona está en un lugar ardiendo por la eternidad, en esencia no está muerto, está vivo. Y estaríamos diciendo entonces que el pecado tiene la capacidad de prolongar vida eterna. Y la Biblia dice que la fuente de la vida eterna es Cristo. De modo que no hay tal cosa como válida según el fundamento bíblico que la doctrina de la vida. O sea, ese infierno ardiente por la eternidad. Ahora, usted me pregunta, pero al final de la historia, ¿cuánto va a durar ese lugar ardiente que sí va a existir? Porque la tierra será destruida con fuego. Sí va a existir. ¿Qué tiempo va a durar ardiendo? Yo no sé. Hasta que la materia prima se termine. ¿Cómo? Hasta que la materia se termine, se queme. Sí. Pero ¿cuánto le tocará a cada uno de los? Yo no sé. Pero eso es así. ¿Alguna otra pregunta o seguimos esa misma?